tomar ahorita este tiempo para terminar con el mensaje que comenzamos el domingo pasado, que realmente no pudimos terminar, no pudimos concluir, hablando acerca de el costo de seguir a Cristo, calculando el costo de seguirlo a Él. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de aquellos mártires, ¿se acuerdan? Mártires en la iglesia. Estuvimos hablando de cómo hubieron personas, y específicamente, si ustedes recuerdan, estuve hablando acerca de una joven, ¿verdad? Blandina, ¿se acuerdan? Por amor al Señor, por su fe, ella fue llevada y fue torturada, nunca negó al Señor, su vida siempre era una vida que estaba comprometida con Cristo y no negaba a Cristo, y en medio de la persecución, en medio del martirio, ella siguió aferrándose a su Salvador. Y vemos que incluso pudo servir de testimonio para otros, para que otros también fueran animados, aun y cuando fue maltratada, aun y cuando fue martirizada, ella conservó su fe, porque el Señor estaba preservándola. Y podemos ver entonces hoy en la historia, ¿verdad?, personas como ella, que sirven de ejemplo para nosotros, para que entendamos el costo de seguir a Cristo. Para el mismo tiempo en el que ella estaba siendo martirizada, también había otra persona más en la misma región, y este era un hombre llamado Sanctus, y él siempre se aferró, aún en medio de la persecución, se aferró a su lealtad a Cristo. La vez pasada les cité el libro del mártir de Fox, y ahora les estoy citando un libro que lo pueden adquirir, que es muy bueno para que podamos entender nosotros la historia de la iglesia, y este es escrito por Eusebio. Historia de la Iglesia se llama el libro. Y en lo que leemos la historia de la Iglesia por Eusebio, aprendemos también acerca de este otro hombre, contemporáneo ahí en la misma región, con la mujer de que hablamos el domingo pasado. Y este hombre es Sanctus. Y cuando agarran a Sanctus y quieren que él pueda blasfemar contra Cristo, que niegue la fe, que se retracte de quién era él y cuál es su identidad, vienen y lo agarran. Cuando le preguntan ¿quién eres?, una y otra vez responde: soy cristiano. Ese era su nombre. No era más Sanctus, sino que responde: soy cristiano. Y ya he dicho, por lo tanto, al decir que soy cristiano, cuál es mi país, cuál es mi familia, cuál es mi profesión, cuál es todo lo que tengo. Increíble, ¿eh? Cuando decía soy cristiano, estaba diciendo a las personas cuál era su identidad. Y así decide morir martirizado. Y cuando pensamos entonces nosotros en cuál es nuestra identidad, cuando pensamos nosotros quiénes realmente somos, muchas veces vemos en el mundo evangélico cristiano personas que están más identificadas con una denominación que realmente con Cristo. Personas que están identificadas más con un movimiento que con Cristo. Personas cuya identidad es una iglesia y no Cristo. Y cuando preguntan a Sanctus ¿quién eres?, él les dice: soy cristiano. Y con eso le respondí cuál es mi país, cuál es mi lengua, cuál es mi familia, cuál es todo lo que tengo. Estaba dispuesto a pagar el costo porque sabía quién era Cristo. Y es precisamente por eso
Que podemos tomar nosotros ejemplos de hermanos que vivieron su vida cristiana para honrar al Señor, sabiendo el costo, que ahora nosotros también tenemos que entender cuál es el costo. Por eso la proposición que traje para ustedes desde la semana pasada, y que quiero que la podamos tener en mente porque este es el lugar hacia donde nos dirigimos, es que el Señor quiere que veamos que necesitamos calcular el costo de la vida cristiana. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo el Señor quiere que calculemos el costo de la vida cristiana. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de calcular el costo? El propósito de calcular el costo es que entendamos que seguir a Jesús nos va a costar todo. Pero no seguirlo nos va a costar más. Ese es el propósito de este pasaje, que podamos entender que seguir a Jesús nos va a costar todo, pero que el no seguirlo nos va a costar aún más. Por eso comenzamos a ver este costo aquí en el pasaje de Lucas, en el capítulo 14. Y ustedes recuerdan, el verso 25 al verso 33 empieza a hablar esta sección acerca de estas grandes multitudes que iban con él. Para una persona que grandes multitudes le siguieran. Vimos que había eran una multitud compuesta por diversos grupos. Grandes multitudes, utiliza el plural. Se habían reunido varias multitudes. Y hablamos de que en el contexto que se estaba dando esto, el contexto de unos meses antes de la crucifixión, Jesús iba rumbo a Jerusalén. Unos meses antes de la crucifixión, multitudes iban. Y con multitudes así cualquiera se hubiera sentido bien de ver la cantidad de seguidores que tenía. Y es increíble porque cuando vamos nosotros a Juan, en el capítulo 2, vemos algo interesante que se está dando ahí. Las personas que estaban siguiendo a Jesús, miren en el verso 23, estando Jesús, del capítulo 2 de Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Interesante. Creen en el nombre de Jesús por las señales que hace, por los milagros que hace, por los panes y peces, como se ve más adelante en el Evangelio. Por eso seguían a Jesús. Así que muchos, y quiero que presten atención, creen. Entonces cualquiera puede decir: aquí está, hermano, estos son creyentes, estos son verdaderos creyentes. Y es interesante porque dice, creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y ahora tenemos una conjunción ahí. ¿Cuál es la conjunción? Pero, adversativo, pero, miren el contraste que hay acá. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que el hombre realmente no había sido regenerado, así que no se fiaba. Muchos venían y creían. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos nosotros a las personas que digan: sí, lo que tenés que hacer es creer. Decimos: sí, es cierto, la Biblia así lo declara, debemos de creer en quién es Jesucristo. Pero en la fe no está alejada del arrepentimiento. Tenemos que tener claro quién es Jesucristo, pero ese entendimiento claro de quién es Él debe de llevarnos a ver nuestra propia pecaminosidad y arrepentirnos de nuestros pecados y someternos ante Él. Si lo hemos visto claramente, vamos a someternos ante Él como el Señor de nuestras vidas. Así que no se engañen. Puede que haya personas acá que hayan creído intelectualmente, pero el problema del hombre no es intelectual, el problema del hombre es moral. Puede que muchos digan acá: yo hice una oración hace unos años. El Señor no se fía de ustedes,
porque conoce el corazón del hombre. Pueda que de repente, hoy, a lo largo del mundo, estén reunidas personas, así como nosotros acá, que están sentados escuchando un mensaje o lo que sea que están escuchando, y que están ahí pensando que son salvos, y realmente van a escuchar en aquel día: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso es que tenemos que ser claros en el costo. Tenemos que ser claros en qué significa seguir a Jesús. Y es precisamente este pasaje entonces en Lucas, que nos habla acerca de estas multitudes que iban con él. Y viéndose, Jesús les dijo: ¡ah, qué lindo que vienen todos conmigo! Que síganme los buenos. No es bueno ni a uno. Las multitudes iban con él. Y en vez de darles una palmadita en el hombro, bien hecho, parece que hace lo opuesto. Lo que hace más bien es una depuración. Lo que hace más bien es aleja a las personas. Y les dice en el verso 26, y esto fue lo primero que vimos nosotros, el costo de seguir a Jesús. Lo primero que vimos. Del verso 26 entonces, el verso 27 y el verso 33. En primer lugar, dijimos: te va a costar todas tus relaciones. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, claramente te va a costar todas las relaciones. La salvación, dijimos, es gratis, pero nos va a costar todo. Y cuando dice acá: si alguno viene a mí y no aborrece, lo explicamos. Dijimos claramente, interpretando la Escritura con la Escritura. Vimos el pasaje en Mateo, donde Jesús dice: si alguno ama más ahora entendemos, ama más a. Quiere decir que el amor por Cristo tiene que ser más grande que cualquier otro amor. El amor por Cristo tiene que ser tan grande que cualquier otro amor parece más bien odio. Claramente aquí el Señor dice: si alguno no aborrece, y esto es una imagen tremenda. Por eso vamos a escuchar muchas veces de parte de nuestra propia familia: bueno, y es que esa gente con la que vas domingo tras domingo, ¿es la gente que nació contigo? ¿Fueron ellos los que te parieron? ¿Fueron ellos los que te cuidaron cuando estabas chiquito? ¿Y por qué tu lealtad hacia ellos? Bueno, recordamos cuando se acercaron a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo Jesús? Aquí están mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Señor. Y estas personas claramente de las que estaba hablando el Señor acá, son personas que querían poner un retraso en. Son personas que querían que los discípulos no tuvieran comunión con otros creyentes. Por eso dice: te va a costar tus relaciones. Porque si se acerca alguien ahora a tu vida y te dice: ¿vas a ir ahí o te vas a estar conmigo? Si un padre viene y te dice: wow, qué tremendo esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Cierto o no que nos pasa? He hablado con varios jóvenes que pasa esto mismo. Los papás vienen y les impiden ir. ¡Wow! Pero no les impiden ir el viernes o el sábado a bailar, a beber, a hacer cualquier cosa. Pero sí les impiden venir hoy a la iglesia. Un hijo no puede pasar por la autoridad de su padre. Tiene que orar bastante. Que el Señor le pueda conceder la gracia. He escuchado cualquier cantidad de esposas también. Cualquier cantidad de esposas que tienen ese mismo problema. Y es interesante entonces, ¿a quién vamos a serle leales? Si vamos a serle leales al Señor o si vamos a serle leales a las relaciones. Tengo un muy buen amigo que pasó mucho tiempo él en adicciones, mucho tiempo, desde la edad de 13 años, si no me equivoco, mucho tiempo en adicciones, terribles. Y el Señor lo salva.
Y cuando nos salva el Señor, transforma su corazón, transforma su vida, empezamos a desarrollar esta relación y yo lo veo crecer en el Señor y lo veo caminar y lo veo perseverar. Y recuerdo bien, él no vive acá, recuerdo bien un día, estábamos con él y le habla a su papá y le dice el papá: hijo, hoy es el rezo el rezo del Cristo Negro que ha estado por 150 años, creo que le dijo, o por más de 100 años en la familia, y tenés que ir. Y le dice: papá, estaba en speaker, así que lo estoy escuchando yo. Y le dice: papá, la Biblia dice claramente, no te harás imágenes y no las adorarás. Así que por favor no me estés pidiendo que vaya a hacer eso. Pero no puedes deshonrar a la familia. Y le dice: interesante que cuando yo estaba antes, en toda la perdición, usted nunca me llamó para ir a este rezo. Y ahora que estoy en Cristo, sí me está llamando para ir. Pero de una manera bien respetuosa habló con su papá. De una manera bien respetuosa le dijo: no. Porque mi lealtad, literalmente se lo digo, así le dijo, está primero con el Señor. Les va a costar las relaciones. Si no están dispuestos, entonces tienen que pensar realmente con respecto a su propia salvación. Porque si no están dispuestos, quiere decir que su lealtad todavía está para con otras personas. Les va a costar claramente sus relaciones. Pero no solamente esto, le va a costar, como dice el verso 26, también su propia vida. Miren cómo dice la segunda parte del 26. Dice: si alguno viene a mí, no aborrece padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Aún también su propia vida. Tenemos que contar o calcular este costo. Nos va a costar nuestra propia vida. Tenemos que negar nuestra propia vida, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre seguir con sus propios deseos? Ahora el Señor está hablando de algo clave para la persona, porque le dice: te va a costar tu voluntad, porque ahora tu voluntad va a estar sujeta a la voluntad de Dios. Él quiere entonces que lo amemos a Él más que todo y que quitemos la mirada de nosotros y la pongamos solamente en Él. Y dice: el que no hace esto, verso 27, el que no hace esto, el que no lleva su cruz. Y hablamos de la cruz, hablamos del instrumento que significa la cruz, hablamos que la cruz no hace concesiones, hablamos que la cruz no viene y regatea, la cruz mata, es el instrumento de muerte. Si alguno no está dispuesto a llevar su propia cruz, no puede ser mi discípulo, no puede ser cristiano. Y dijimos claramente, este pasaje no habla de un estilo de vida superior en el cristianismo. No es que él es cristiano, pero este es discípulo. No, el discípulo es un cristiano. El cristiano es un discípulo. Discípulo por definición es un seguidor de. Así que desde el momento de la salvación nos convertimos en seguidores de Cristo. Estamos matriculados en la escuela de Cristo. Y adivinen cuándo nos vamos a graduar. Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él. Nunca vamos a dejar de ser discípulos. Claramente viene y dice: si alguno no está dispuesto a tomar su propia cruz. ¿Qué es lo que hacían en la crucifixión? Yo les dije que la crucifixión era algo tan terrible que los romanos no los crucificaban. Eso era reservado para los criminales. Era reservado para los enemigos del imperio. Era reservado para la peor calaña. Y había algo que se llamaba la marcha de la muerte. Esta marcha de la muerte, después de ser torturada la persona, tenía que llevar el travesaño y cargarlo mientras toda la ciudad observaba. Toda la ciudad observaba y sabía: este fue sentenciado por Roma y es culpable.
Ese que llevaba el travesaño estaba admitiendo su culpa a la fuerza, porque Jesús no era culpable. Pero ese que llevaba ese travesaño en la marcha de la muerte, llevaba su propia condena sobre sus hombros, porque ahí en ese travesaño iba a ser colgado después para ser levantado y exhibido públicamente. ¡Oh, qué maravilloso! Porque esto es lo que dice Romanos 3. Cristo fue exhibido públicamente como nuestra propiciación. Y vemos entonces que camino a la cruz, el Señor les está diciendo algo claro a ellos. Si alguno de ustedes no está dispuesto a tomar su propia cruz, es decir, a morir todos los días, a su yo, a sus deseos, a sus metas, a cualquier cosa que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Si alguno no está dispuesto, no puede ser mi discípulo. Doble negativa. No puede. Es imposible. Lo que me dice que todo discípulo va a tener que cargar su cruz. No hay escapatoria. Aquí nadie puede decir, no, mire, yo sí soy creyente. Claro que soy creyente. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué no veo que nunca te reunís? No veo que nunca estás deseoso de leer la Biblia, de compartir tu fe. Veo que estás bien amoldado al mundo. Lo que pasa es que soy un cristiano del servicio secreto. Piensan del servicio secreto. Ese le dicen el cristiano 007. Solo él sabe que es cristiano. Solo él sabe que es cristiano. Nadie más sabe que él es cristiano. Y dice el Señor, no se engañen. No se engañen. Porque si no están dispuestos a... mire, hermano, quiero que vean. Si no estás dispuesto a vivir tu sentencia de muerte, si no estás dispuesto a caminar con esa cruz, si no estás dispuesto a marchar en medio de la gente, sabiendo que están muriendo todos los días por Cristo, no puede ser mi discípulo. Porque el discípulo es como su maestro. Así que si no estamos queriendo imitar al maestro, probablemente no somos discípulos. Entonces, para todo el que responde a la invitación de Cristo, la cruz va a ser obligatoria. La cruz va a ser obligatoria. Pero en tercer lugar, siempre dentro del costo de seguir a Jesús, quiero que veamos cómo va a costarnos no solo las relaciones, no solo nuestra propia vida, sino que claramente dice el verso 33, nos va a costar todas las cosas. Todas las cosas. Así que ahora las cosas, miren, eso es increíble, ahora las cosas van a estar bajo nueva administración. Ahora todas las cosas van a estar bajo nueva administración. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros gobernábamos nuestra vida, ¿sí o no? Antes gobernábamos nuestro dinero. Antes gobernábamos nuestro tiempo. Antes gobernábamos nuestras amistades. Antes gobernábamos nuestros recursos. Antes gobernábamos los bienes que teníamos. Antes gobernábamos los pasatiempos que teníamos. Antes gobernábamos lo que queríamos hacer. Eres el arquitecto de tu propio destino. Eres el dueño de tu propio destino. Las cosas pasan a nueva administración, porque ahora pasan a la administración de Cristo, del verdadero dueño. Renuncia a todas las cosas. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a salir de acá y vamos a vivir ahora en austeridad, nos vamos a ir todos a un monasterio, vamos a vestirnos. No quiere decir eso. Por favor. Lo que quiere decir es que ¿estás dispuesto a darle el control al Señor de todo? Y decir, Señor, nada es mío, ni siquiera mi vida, todo es tuyo. Por eso es que estos hombres, cuando vemos la historia de la iglesia, estaban dispuestos a vivir y morir
por Cristo. Y esta es una obra sobrenatural, porque el hombre tiene un instinto de preservación. El hombre no quiere morir. El hombre por naturaleza quiere preservar su vida. No, eso de gritar las cosas están aquí un poquito, se ponen un poquito, mejor. Ya cuando las demandas se ponen un poquito serias, mejor. Lo voy a pensar. Gracias, muchas gracias. Pero no gracias. En otra ocasión. Todas las cosas. Si no, no puede ser mi discípulo. Ese es el punto del pasaje. ¿Se acuerdan? El Señor no está interesado en curiosos. Voy a ir a ver qué es lo que hay en la iglesia. Sí. De repente el hermano tiene algunas buenas ilustraciones. No tengo buenas ilustraciones. De repente, los martes me gusta. Sí, porque es... me gustan las iglesias grandes porque ahí entro y salgo sin que nadie lo note. ¿Sí o no? Y yo no estoy en contra de iglesias grandes. Pero muchas veces pasa eso. Entonces las personas realmente no están dispuestas a tener un compromiso con el Señor. El Señor no está interesado en curiosos. El Señor está interesado en discípulos. Aquellos que van a entregar todo por Él. Este es el discípulo. Y estas son entonces las demandas del discipulado. Te va a costar tus relaciones, te va a costar tu propia vida, te va a costar todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Se le preguntó creo que el pastor MacArthur con un gran hermano, ya él está con el Señor, pastor de la iglesia, creo que era la iglesia presbiteriana en Filadelfia. Y le estaban platicando los dos, y si no me equivoco, si recuerdo bien, estaban en esta plática y creo que el pastor MacArthur o alguien le preguntó a James Montgomery Boyce, se llamaba el hermano, le pregunta: hermano, tantos años en el ministerio, ¿qué pensás de la iglesia? Con respecto a los verdaderos creyentes, ¿qué pensás con respecto a los verdaderos creyentes? ¿Saben qué respondió? Cuando se le preguntó qué pensás de los verdaderos creyentes, ¿cuál será el porcentaje? El hermano viene y dice, después de tantos años en la iglesia, hablándote de mi iglesia, pero pensando que tal vez esta puede ser una generalidad, pero te voy a hablar de mi iglesia. ¿Cuánto creen? Creo que un 10%. Un 10%. Si ustedes escucharan los mensajes de Montgomery Boyce, si ustedes escucharan o leyeran sus comentarios, solo de leerlos una persona tiene la convicción ahí de sus propios pecados, se arrepiente, manejar el texto de una manera increíble. Y en una iglesia así, un 10%. Wow, me preocupa entonces acá. Pero ahora entiendo cómo dice Mateo 7. La puerta es estrecha, el camino angosto, y son pocos los que la hallan. Oro al Señor que no sea un 10% acá de los que son verdaderos creyentes. Oro al Señor que pueda concederle la gracia y el arrepentimiento y la fe para que puedan venir al Señor Jesucristo y no se engañen ahí donde están sentados. Porque pueda que estén sentados, pueda que pasen domingo tras domingo a tomar la cena del Señor, pueda que se hayan bautizado, se bautizaron 3 veces, por si tenían duda, están perdidos. Oro para que los que están acá, los que estamos acá, verdaderamente seamos creyentes, que no hayan falsos maestros. Si un día me ven a mí alejarme de la fe, anótelo ahí. Mire que está grabado. Nunca fui creyente. Un 10%. Eso me da escalofríos. Y si es cierto eso de acá, solo un 10%. Si hay 100 personas hoy acá, solo 10 creyentes. Y se nos acabaron las copas de la cena del Señor.
Y solo 10 creyentes. Por eso van a tener que examinarse realmente si están en la fe. Eso es lo que le dice Pablo a los corintios, en 2 Corintios. Examínense para ver si están en la fe. Y yo no estoy poniéndolos a dudar de su salvación. Porque si son creyentes genuinos, dos cosas. Saben quién es verdaderamente Cristo. Entienden claramente quién es el Hijo de Dios. Y al entender claramente quién es Él, entienden su propia condición pecaminosa. Y se han rendido a Cristo. Y se ve evidenciado ahora en su vida diferente. Así que no estén confiando tampoco en sus buenas obras. Para decir, hermano, mire, yo sí soy creyente, porque mire todo lo que yo hago. No estén confiando en sus buenas obras. Lo primero, la evidencia primera, es que ha creído en el verdadero Cristo. No en una imitación, por favor. Y después de entender claramente quién es Cristo, se ve evidenciado en su vida. Pero si está viviendo como el diablo, si el domingo canta como Serafín, y el lunes se está portando como Satanás, por favor, no se engañe, porque no conoce al Señor. Ahora sí, vamos a las parábolas. ¿Por qué estamos viendo parábolas? Vamos entonces a las parábolas que da el Señor después de hablar claramente a estas personas y decirles, hablarles acerca del costo de seguirlo. Ahora les muestra en segundo lugar la importancia de evaluar el costo. Miren lo primero, el costo de seguirlo. Pero lo segundo es la importancia de evaluar el costo. Y por eso entonces ahora nos da estas dos parábolas. Y estas dos parábolas, la primera nos habla acerca de un constructor. Y la segunda parábola nos habla acerca de un rey que fue a la guerra. Vamos a ver entonces cómo claramente necesitamos ahora poder ver la importancia de evaluar este costo de seguir al Señor, porque no es algo insignificante. Vamos a ver cómo el Señor magnifica la importancia de evaluar el costo a través de la edificación de esta torre. Es una edificación grande. Dice, porque ¿quién de vosotros, la primera parábola, en el verso 28, queriendo edificar una torre, no es una casa, es una torre, no es una choza, es una torre. ¿Quién queriendo edificar una torre, algo enorme, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Claramente ahora empieza a magnificar la importancia de evaluar el costo. Y dice, ¿quién va a sentarse a construir algo tan grande sin antes hacer un presupuesto sencillo? Aquí el Señor no está diciendo a las personas no construyan una torre, sino que le está diciendo calculen antes de construirla. Para edificar una torre, para edificar algo tan grande, una persona tiene que sentarse a calcular el costo, no siendo que terminando como el hazmerreír de los demás, ¿sí o no? Tienen que sentarse a calcularlo. Porque de repente, imagínense, contratan a un arquitecto, contratan a Arturo, y Arturo viene y empieza a hacer los planos. Alguno acá empieza a hacer los planos y le dice, no, fíjese que yo estoy pensando, ok, bien, Arturo, y hace más los planos. No, fíjese que, ok, y lo hace por tercera vez. Este me gusta, perfecto. Y después llama a Cesarín. Y César viene y ahora como todo un ingeniero le dice, ok, mire, ya hablamos con Arturo, parece ser que este es el presupuesto. Y de repente empieza la persona y dice, no se preocupe, yo no necesito tantos detalles. De hecho, empiece a construir acá, ponga los cimientos. Ok, tenemos que botar estos árboles, tenemos que aplanar este terreno, tenemos que hacer esto para emparejar ahora lo que tiene que emparejarse, tenemos que traer un material selecto y empezar a trabajar. Y empieza a trabajar. Y cuando empieza a trabajar, cuando ya tiene todo plano, cuando tiene todos los permisos de la alcaldía, cuando está seguro de qué es lo que va a hacer y empiezan a hacer el trabajo, ya está listo los cimientos. Ahora empecemos a hacer las paredes.
Y cuando empiezan a poner las paredes, se da cuenta que solo le había ajustado para 3 ladrillos. Pero iba a ser un edificio de 20 pisos. Y solo le ajustó para 3 ladrillos. Pero le habías anunciado a todos el edificio que ibas a hacer. Y ahora solo 3 ladrillos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes terminar la edificación? Y es precisamente esto mismo lo que termina siendo un monumento a la necedad. Fue un necio por no haber calculado el costo. Y es precisamente lo que el Señor le dice a cada uno. Calculen el costo. Quiere decir que la salvación hay que pagarla. Lo repetimos una y otra vez. La salvación es gratis. Pero como lo vemos una y otra vez en la Biblia, te va a costar todo. Te va a costar todo. Así como le costó a los mártires. Para algunos el precio va a ser más alto. Lo vemos en la historia. Lo vemos en las familias. Para algunos el precio va a ser más alto. Y el Señor utiliza entonces esta parábola para llamar la atención de las personas. Miren lo importante que es. Comenzando con esta pregunta: ¿quién de ustedes va a hacer esto? ¿Quién de ustedes no va a hacer una construcción o va a hacer una construcción sin antes sacar el presupuesto para ver si tiene lo que se requiere para poder terminarla? ¿Cuántas edificaciones vemos nosotros hoy sin terminar? ¿Sí o no? Vamos en la ciudad y de repente vemos, wow, ¿y qué pasó con esto? Parece que no les gustó para terminar. Y la vemos a medio construir. ¿Y qué es lo que pasó? Simple y sencillamente se le acabó. ¿Por qué? Porque no hizo un buen presupuesto. No hizo un buen presupuesto. Pero es terrible. ¿Saben qué? Es más terrible todavía. Que vengamos a donde una persona, a donde un ingeniero. ¿Saben qué es lo peor? Que vayamos donde un ingeniero y le pidamos una idea, o le pidamos que nos ayude a sacar el cálculo de cuánto se va a gastar, y que nos haga un mal trabajo. ¿Sí o no? ¿Se fijan? Cuando nosotros vemos los evangelistas ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Cuando están hablando del evangelio, ¿qué es lo que pasa? Igual que vino con un mal presupuesto a una persona. Igual que aquel que le dijo, no te preocupes, mira, ven, para hacer ese edificio tan grande, no vas a gastar absolutamente nada. ¡Wow! Y se les predica el evangelio a las personas así. Nunca se les habla de arrepentimiento, nunca se les habla de señorío a Cristo. Y entonces cuando vienen las pruebas y las dificultades, sí, nunca me dijiste nada de esto. No, pero tranquilo, brother, si sos salvo, váyase, tranquilo, usted está bajo la gracia, no te preocupes, ahorita andas un poquito carnalón, y en aquel día van a escuchar, apártese de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Va a ser grande su ruina. Así que peor todavía estas personas que no están siendo claros en hablar acerca del costo, hablar acerca de la necesidad de entregar todo a Cristo. Hablan acerca de una gran construcción, pero ni siquiera tienen el presupuesto. Y les recuerdo, no estamos hablando de una salvación ganada por obras, sino estamos hablando de una salvación que es evidenciada por una vida que está dispuesta a entregarlo todo. Esa es la evidencia de una salvación genuina. Una vida que está dispuesta a renunciar a todo lo que tiene por seguir a Cristo. Así que esta persona se va a quedar sin lo necesario para acabarla. Se va a quedar
con una obra a medio terminar. ¿Y cuál es el resultado? De acuerdo al pasaje. ¿Sabe cuál es el resultado? Ya lo sabíamos. Vos no ibas a terminar esto. Es una burla. Es una burla. Es una burla para el Señor, perdón, para la persona, y es una burla para el Señor. Es una burla. Y así hay muchos ahorita que vienen acá. ¡Ah, qué lindo! ¡Ven acá! ¡Precioso! Y empiezan y van a esta reunión, y van a esta otra reunión, y van hasta inventan reuniones. Son un gran follaje. Y cuando empieza a escuchar del costo, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Quiero saber a dónde están. No, pero no te preocupes porque yo estoy cerca del Señor. Cerca del Señor y lejos de tus hermanos. ¿Estás perseverando en la fe? No, tranquilo. Ya no voy, pero no, ya estoy. Más bien ahorita estoy más cerca del Señor. Wow. ¿A dónde están esas personas? Son las personas de la parábola del sembrador. El terreno, ¿cómo era? El segundo terreno superficial. El segundo terreno echa raíces superficialmente, pero no puede profundizar porque hay roca. Su corazón no ha sido transformado. Sigue siendo un corazón de piedra. Así que solamente echa una raíz superficial y por eso el follaje es grande. Pero no hay ningún fruto. Cuando viene el sol, ¿qué pasa? Se quema. Y no están más. O puede ser otro que crece para buen sembrador entre espinos. ¿Y qué pasa? Cuando la semilla brota, los espinos ahogan la planta. Las riquezas, los afanes de este siglo. ¿Y a dónde están? No, fíjate que ahorita no me da tiempo. Tengo que trabajar. No, lo que pasa es que ya con los estudios ya no puedo. Cuando termine mis estudios, qué lindo. Porque me recuerda lo mismo que le dijeron al Señor: Señor, te voy a seguir. Solo que déjame enterrar a mi padre. El padre ni estaba enfermo. No estaba nada tenía el papá. Pero quería esperar que el papá se muriera. Si el papá el colesterol lo tenía mejor el papá que el hijo. Se iba a morir primero el hijo. Pero quería esperar que su papá muriera. Y le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Muertos espirituales que entierran a los muertos espirituales. A los muertos físicos. Tú ven y sígueme. Este es el llamado que hace el Señor. Pero muchos vienen y hacen grandes alardes, y de repente, cuando se sientan a ver qué es lo que se requiere, ya mejor dejamos la vida cristiana a medio palo, a medio construir. ¿Y qué es lo que viene? La burla. ¿Y qué es lo que se cae? La reputación. ¡Ja! No tuviste para terminar, ¿verdad? Ya sabíamos. Esto era lógico. Así que se les ofrece una gran construcción, no se les habla del costo, terminan siendo una burla. Verso 29, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No acabó porque no contó el costo. No acabó porque no entendió lo que cuesta seguir a Jesús. Así que comienza entonces esta persona emocionadísima. Va a todas las reuniones, pero no hay realmente una profundidad. De repente, esta persona que empieza y está con gran follaje, aquel pecadito que lo había atormentado antes, asoma su cabeza. Aquellos amigos, sí, que antes lo invitaban a estar con ellos, vuelven a llamar. Aquella jovencita
que alejaba tu corazón, así como las mujeres alejaron el corazón de Salomón, de Dios. Aquella muchachita otra vez vuelve a aparecer y te manda un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo estás? Wow. Aquel pecado que antes nos acosaba, vuelve a entrar en escena. Aquel negocio que se había quedado a medio terminar, da la oportunidad de volverlo a hacer. Aquel trabajo que de repente habías decidido no tomarlo porque te iba a alejar del Señor, con la necesidad económica que hay ahorita, ¿cómo lo voy a despreciar? Hermano, por favor, ¿cómo voy a despreciar este trabajo? Yo sé que es en un bar, pero ahí voy a aprovechar a hablarles de Cristo a las personas. Y no necesariamente tiene que ser en un bar, por favor, estoy exagerando. Pero algo que te pueda alejar del Señor vuelve a aparecer ahí. Y entonces la persona ahora que había empezado a construir dice: creo que no voy a poder terminar. Creo que no voy a poder terminar. Ya voy a regresar. Espérenme un momentito. Ya regreso. Y nunca más regresa. Poco a poco se van alejando. Poco a poco van haciendo concesiones. 1 centímetro de alejamiento hoy es 1 kilómetro de alejamiento mañana. Y recuerden, hermanos, por supuesto que es importante cómo empezamos, pero es más importante todavía cómo terminamos. Muchos empiezan, pero es más importante cómo terminan. Todavía más importante cómo terminan. Te va a costar tu familia, la que no quiere nada de Cristo. Tus amigos, los que no quieren nada de Cristo. Tus recursos que te impiden darle todo a Cristo. Tu popularidad te va a costar. Te va a costar hasta tu propia vida. Esa fue la primera parábola. Miren rápido. Esta parte va a ser rápida. Pero la segunda parábola. Vemos la parábola ahora de un guerrero. En el verso 31 y en el verso 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 2 reyes vemos acá, ¿sí o no? 2 reyes. En esta parábola vemos 2 reyes. 2 reyes, cada uno gobernando en su reino. 2 reyes que ahora estaban librando una batalla. 2 reyes de los cuales va a salir solamente un vencedor. Uno de los 2 reyes tiene un ejército inferior. El otro, su ejército lo sobrepasa. Así que el que tiene el ejército inferior, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Debe de pensar. Debe de pensar sobriamente. Es interesante, porque quiere que le diga una cosa. Se dijeron que los 2 reyes estaban ahí mismo. Los 2 reyes estaban ahí, en ese mismo lugar. El primer rey, cada uno de los que estaba ahí, no creyentes. Cada uno que conformaba esas multitudes, no creyentes. El hombre cree que es rey sobre sí mismo. Desde Adán y Eva, vemos al hombre diciéndole no al gobierno de Dios porque quiere él ser la autoridad de su propia vida. El primer rey. Y el Señor claramente está diciendo: miren estos 2 reyes. Uno es totalmente inferior, el otro es superior. Este debería de pensarlo, porque este otro va a venir y no va a venir a jugar cuando se enfrente a él. Va a venir a destrozarlo. Y el otro rey del que estaba hablando, ¿quién era? Jesús. Jesús, el que vemos nosotros en Salmo capítulo 2, que el Señor dice: honren al Hijo para que no mueran.
Este es el rey al que el mismo Señor le dice, ¿se acuerdan siempre en Salmos? Siéntate, porque voy a poner a los enemigos por estrado de tus pies. Este es el mismo rey que en Daniel capítulo 7 se es acercado al Padre y el Padre le dice, te voy a dar dominio sobre todo. Este es el mismo rey que nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, que dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el rey que vuelve. Apocalipsis 19 dice que tiene un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Honren al rey, porque este es el que viene. Y les está diciendo, calcula, porque te va a costar en la primera parábola. Y en la segunda parábola, si no has calculado bien, te va a costar más todavía, porque este rey viene. Este es un llamado entonces de estas personas a que puedan arrepentirse. Es un llamado a cada uno de nosotros a que nos arrepintamos. Si hay una persona acá que no ha rendido su vida a Cristo, viene este rey. Y Apocalipsis 19 dice que viene con su túnica llena de sangre. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta. Y cuando terminamos de leer el pasaje de Apocalipsis 19 nos damos cuenta que la sangre que tiene no es la sangre de él en la cruz. La sangre que tiene es la sangre de los enemigos que él ha destruido. Viene, viene. Y si hay un creyente acá que quiere hacerse de la vista gorda con respecto a lo que el Señor ha hablado claramente y piensa que puede desviarse un poquito, de su espada sale una boca. Apocalipsis 1. Cuidado, cuidado, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Así que es peor todavía el pecado en un creyente. No va a pagar por ese pecado eternamente, porque ya por eso pagó Cristo. Pero Cristo lo pagó en la cruz. Es terrible lo que pasó en la cruz. Así que nadie piense que va a pecar sin consecuencias. Para el incrédulo las consecuencias son eternas. Para el creyente las consecuencias son de un padre a un hijo que lo disciplina en amor. Esto es lo segundo que vemos, la importancia de valorar el costo. Miren, le dice al constructor, no sea que vayan a terminar como este constructor y terminen siendo la burla de las personas. Pero miren también el rey, porque aquí hay dos reyes y uno de los dos tiene que someterse, y se va a someter siempre el inferior, porque Cristo va a ser siempre el que va a ganar. Y en tercer lugar, vimos lo primero, el costo de seguir a Jesús. En segundo lugar, vimos la importancia de evaluar el costo. Y en tercer lugar, ya se nos ha acabado el tiempo, quiero que vean el llamado que el Señor hace ahora al compromiso. En el verso 34 y verso 35 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí la ilustración es clara. Aquí dice, la sal es buena, es buenísima. Cuando un creyente genuino, que es comparado con la sal, recordamos en Mateo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Un creyente genuino, la sal es buena, un preservante de la corrupción. La sal sirve para muchas cosas cuando es buena. Pero hay sal adulterada. La sal adulterada no es buena. No es buena. La sal adulterada lo que más bien va a traer es una enfermedad. No sirve para nada. Así que lo último
El llamado al compromiso. Si ustedes no están viviendo de una manera que honren al Señor, no sirve para nada. No lo digo yo. Si se va a enojar, enójese con la Biblia, porque eso es lo que dice. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Así que si aquí hay personas que no están viviendo con el compromiso hacia el Señor, si no están viviendo todos los días en esa marcha de la muerte, tomando la cruz, muriendo cada día, viviendo para la gloria del único que merece la gloria, como a veces le decían a uno, muchacho, sos bueno para nada. Ojalá que no sea la descripción de nosotros. Ojalá que no seamos vistos como buenos para nada. Ojalá que nuestra vida esté haciendo un impacto. Y me va a decir, hermano, pero yo no puedo predicar. ¿Y quién le está diciendo usted que tiene que ser un predicador? Esas mamás que se quedan en la casa, que trabajan todos los días con sus hijos, que atienden a su esposo. ¿Acaso no creen que están haciendo un impacto también para el reino? O esas esposas que salen también a trabajar, esas madres solteras, esos esposos que salen todos los días también. ¿Acaso no creen que tienen un impacto en la manera como aman a sus esposas? ¿O en la manera como aman a sus hijos? ¿O aquellos que son empleados? ¿Acaso no creen que hay un impacto en la manera como ustedes viven trabajando para el Señor? Desenvolviéndose en sus lugares de trabajo. Aquellos que son dueños de alguna empresa, ¿acaso no creen que hay un impacto en sus vidas? En la manera como tratan, esto lo vamos a ver en el libro de Ruth. Vamos a aprender de vos bastante. La manera como tratan a sus empleados. Como ciudadanos, ¿acaso no creemos que hacemos un impacto cuando en vez de estar hablando en contra de una persona que pueda estar en el poder, ya sea que hayamos votado por esta persona o no, en vez de decir cosas en contra, oramos por la salvación de ellos? ¿Acaso no creen ustedes que hay un impacto cuando la gente ve y dice, sí, y es que no te socan los impuestos a vos? Claro que sí. Pero este mundo no es mi hogar. Y voy a orar por la salvación de todos ellos. ¿Acaso creemos que no hay un impacto en la manera como nuestros hijos ven nuestros matrimonios? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo mi esposa se sujeta? Porque si la sal, ¡qué buena!, pierde su sabor, se hiciera insípida, perdón, eso no es natural. Eso no puede pasar, es lo que me está diciendo. ¿Se fijan? Si la sal es buena, no va a perder eso. Si el creyente es genuino, no va a llegar a ser insípido. Nunca. Si el creyente es genuino, siempre va a producir un cambio. Es un aliento más bien. ¿Se fijaron? Porque si estamos en Cristo, vamos a perseverar hasta el final. Si estamos en Cristo, nuestra vida va a contar para su gloria. Si estamos en Cristo, la gente va a ver nuestras vidas. Y aunque hablen de nosotros como de malhechores, van a bendecir a Dios al ver nuestras buenas obras. Eso es lo que dice 1 Pedro. Este es el desafío que tenemos. Este es el llamado al compromiso. Este es el llamado a vivir una vida cristiana que cuente. El Señor no está, hermanos, para seguirme. ¿Oyeron? Jesús no está para seguirme, yo estoy para seguirlo a Él. Jesús no está para seguirlos a ustedes. Ustedes están para seguir a Cristo. Así que tenemos que responder a este llamado.
Si alguno quiere venir en pos de mí, habla de la salvación. El hombre tiene que responder a este llamado. El hombre no puede dejar este llamado para después. El hombre no puede esperar hasta que ya tenga todo yo en mi vida. Porque el día de salvación es hoy. Y el creyente es una exhortación para nosotros también. A ver cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. No es algo que podemos postergar hasta que nos jubilemos. No es hasta que hayamos vivido nuestra vida. No es déjame primero enterrar a mi padre. Y alguien puede decir, pues mire, la verdad es que ahorita no voy a decidir, porque si usted me dice eso, ya decidió. De aquí nadie sale neutral. O están con Cristo, o están en contra de Él. No nos equivoquemos entonces. No es un llamado a un movimiento religioso. No es un llamado a un club santificado. No es un llamado a un grupo de buenos amigos. No es un llamado a una causa social. Es un llamado a una relación personal con Cristo, evidenciada por una vida transformada. Si alguno quiere. Es un llamado a dejar nuestro antiguo estilo de vida. Es un llamado a dejar nuestro pecado. Es un llamado a ya no vivir para nosotros. Es un llamado para vivir ahora para la gloria de Dios. Pero ¿se acuerdan lo que le dije? Que este relato, ¿cuándo pasó? Unos meses antes de su crucifixión. ¿Saben qué estaba pasando acá? Cristo le estaba diciendo, yo voy a ser crucificado. Y ustedes son mis discípulos. Van a cargar su cruz. Pero nunca nos va a pedir algo que Él mismo no ha hecho primero. El Señor nunca te va a pedir algo que Él mismo no haya hecho primero. Esto es increíble. Porque Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Cristo es nuestro ejemplo. Él fue a la cruz. Nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él mismo no haya hecho primero. Él lo hizo para que podamos nosotros ahora ver su ejemplo, pero que podamos recibir su poder para que lo hagamos. Porque Gálatas 2:20 dice, Pablo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente. Cristo es mi modelo, pero es la fuente porque Él vive en mí. La Biblia realmente, hermanos, no es difícil de entender. Es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar. Estas palabras de Jesús son palabras que solo los suyos van a poder seguir. Porque se acuerdan ahí en Juan, cuando empezó a hablar con las multitudes también, con los líderes religiosos, habla palabras duras y le dice, estas palabras tuyas son muy duras. Y desde entonces dice, muchos discípulos, acuérdense, los que creían pero no eran verdaderos, se alejaron y nunca más volvieron. Y se vuelve Jesús a los discípulos y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Las mismas palabras que para unos fueron duras y los alejaron, para otros los acercaron. Esto es lo que el Señor nos está diciendo entonces en esta mañana. Los que estaban ahí escuchando tenían el llamado de amar más a Jesús que cualquier otra cosa. Y los que están hoy aquí escuchando, porque dice al final del pasaje, en el verso 35, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y veo que aquí ustedes tienen oídos para oír. Así que esto está bien para ustedes. Deben de recordar entonces que este llamado es
también a sus propias vidas. Es increíble que en el libro de Lucas, también en el capítulo 18, verso 29, dice, hablando después del encuentro con el joven rico, que se alejó porque tenía muchas posesiones y no quería dejarlas. Ese era su Dios. Vienen los discípulos y le dice, wow. Verso 24 del capítulo 18, al ver Jesús que se había entristecido, dijo, qué difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Porque están confiando en las riquezas, ese era el punto. Y oyeron esto los discípulos y le preguntaron, ¿quién puede ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, miren siempre Pedro, le dice, maestro, le dice, Señor, mira, hemos dejado nosotros nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire que las personas a veces piensan que le pueden dar más a Jesús. Mira, ¿te fijaste que nosotros lo dejamos todo? Y le dice, Señor, de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer e hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Nunca le vamos a dar más al Señor de lo que Él nos da en esta vida y en la vida venidera. Cuenta la historia que cuando Hernán Cortés estaba conquistando México, al llegar a las costas, da una orden. Cuando todos se habían bajado, da una orden. Y la orden que da, y de ahí viene una frase que tal vez muchos de ustedes conocen. La orden que da es la orden de que quemen las naves. Realmente parece ser que su orden fue hundan las naves. Y después de que las naves se hunden, que no hay más naves, que todos están abajo, lo único que podían hacer ya no era regresar, porque no había naves, sino conquistar el territorio que estaba frente. Me pregunto cuántos de nosotros necesitamos quemar nuestras naves. ¿Cuántos de ustedes tal vez están pensando que son creyentes y tienen una nave? Por si las cosas están difíciles, me regreso. Quemen sus naves. Corten todo aquello que pueda hacerlos pensar que van a regresar. Porque si somos creyentes genuinos, el único camino es hacia Cristo. Ya no vamos a regresar. Ya no vamos a regresar. ¿Qué naves están todavía ustedes reteniendo y que no quieren cortar, que no quieren quemar, que no quieren hundir? ¿Se acuerdan de la proposición? Les dije que en esta mañana íbamos a ver cómo el Señor quería que calculáramos el costo, para que pudiéramos entender que seguir a Jesús nos cuesta todo. Pero les dije también que el no seguirlo nos va a costar más, porque nos va a costar nuestra alma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, queme sus barcos y siga al Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor, donde hemos sido expuestos a tu palabra, hemos sido expuestos a tu verdad, hemos sido expuestos, Señor, a la realidad de nuestra vida cristiana. Hemos sido confrontados, Señor, con la realidad de lo que cuesta seguir a Cristo. Nos cuesta todo, pero es increíble ver
Eso que le respondiste a Pedro, no hay nadie que haya dejado todo que no reciba mucho más. Pero Señor, si hay alguna persona que no está dispuesta a dejarlo todo, su pérdida es inimaginable, porque va a perder su alma. Por eso te ruego, Señor, que nuestros corazones puedan ser cambiados. Los de aquellos que no te conocen, Señor, cuyos corazones son de piedra, puedan ser transformados y pongas un corazón de carne para que te amen ahora. Que los hagas renacer para que vean quién es Cristo. Que les conceda la fe y el arrepentimiento para que respondan al llamado tuyo. Señor, y aquellos que tú has obrado en nosotros ya, aquellos que somos tuyos, que nos has salvado, permítenos, Señor, seguir viviendo, seguir perseverando, Señor, seguir evidenciando la salvación que ya tú nos la concediste. La sal es buena. No puede haber alguien acá que sea un creyente genuino que no tenga una vida que impacte. Señor, y aquellos que todavía están luchando con naves, con barcos que han dejado, que los puedan quemar, que puedan avanzar confiadamente en su vida cristiana para vivir única y exclusivamente para tu gloria, hasta que el Rey de Reyes venga a traernos. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.